Buen día, licenciado. Buen día, Lice. Buenos días, licenciado. Buen día a todos. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a empezar la clase. Ustedes van a hacer una práctica que se les ha dejado. Entran al Classroom. Pueden verla aquí, la práctica, ¿sí? En el que dice material clase 15 de febrero. Esta primera práctica la descargan o la abren. O también este espacio que se ha abierto porque es una práctica que van a entregar hoy, ¿ya? Pueden entrar también aquí y van a encontrar la misma práctica, ¿ya? Es un ejercicio similar a lo que hemos hecho ayer. La única diferencia es que ahora se les da un valor de deuda. Aquí si logran ver, valor de deuda 300,000, costo de deuda 10%. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simulan el estado de resultados y en la segunda parte, para sacar el resultado disponible para los accionistas, tienen que tomar en cuenta los intereses. Los intereses que van a ser la multiplicación de los 300,000 por el 10%. Y hacen todo lo demás como saben. En la tercera parte, solo va a cambiar la estructura de capital, ¿no? Si aquí van a sacar la proporción de deuda y la proporción de capital propio. Les tiene que salir 30% deuda y 70% capital propio. Entonces, para la parte 3, eso va a cambiar. Va a cambiar a 50% deuda y 50% capital propio. Y lo demás aplican como saben, como hemos hecho ayer. ¿Ya? Entonces, entren por favor al Classroom. Incluso tienen la plantilla ya hecha acá. Lo pueden imprimir y resolver directamente acá. Aquellas personas que suban esta práctica antes de las 9:20 al Classroom van a tener 5 puntos extra. ¿Ya? Entonces, por favor, empiecen y a las 9:20 vamos a ver cómo les ha ido. Perdón, ¿será que puedo volver a explicar? Tuve problemas con internet, no puedo entender qué hay que hacer. Entras al Classroom, hay una práctica. Aquí puedes encontrar esa práctica en la publicación que se acaba de abrir o en la publicación del día de ayer que dice práctica estructura de capital. Es un ejercicio similar a lo que hemos hecho ayer. La única diferencia es que desde el principio les da un valor de deuda y costo de la deuda. Entonces, en la parte 2, aquí en el inciso número 2, ya no tienes que dejar los intereses vacíos, sino vas a tener intereses. Y en la parte 3, tu estructura de capital va a cambiar. Al principio, si tú sacas los pesos, la deuda tiene que ser 30% y el capital propio es 70%. Entonces, en la parte 3, eso va a cambiar a 50% deuda y 50% capital propio. Lo demás haces como sabes, como hemos avanzado ayer. ¿Listo? Entonces, por favor, aquellas personas que lo suban antes de las 9:20 tienen 5 puntos extra para el examen final. Gracias, Lice. ¿Ya? Voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Para que sepan cuál es. Ya, logran ver, ¿no? Ya, aquí dice en la tercera parte, dice considerar la relación deuda sobre activos 50%, ¿ya? Y más abajito, en esa parte dice considerar relación deuda sobre activos 60%. Entonces, por favor, consideren 60%. 60% deuda, 40% capital propio, ¿ya? Y el costo se mantiene en 10%. Entonces aquí en vez de 50 es 60%, por favor.
base 1.500.000. Escenarios. Optimista, porcentaje de incremento 30%. Pesimista, porcentaje de reducción 30%. Costos variables. Porcentaje estimado sobre ventas 40%. Costos fijos 350.000. Tasa tributaria 25%. Valor deuda 300.000. Costo de la deuda 10%. Número de acciones en circulación 7.000. Valor de acciones por unidad 100. Probabilidad de ocurrencia de los escenarios. Escenario base 50%, escenario optimista 25% y escenario pesimista 25%. Se solicita simulación del estado de resultados. 2. Valoración de las utilidades por acción y su riesgo. Aquí, disculpas, ya. No debería haber ido omitiendo la financiación porque tenemos financiación. Y la parte 3, valoración de la utilidad por acción y su riesgo considerando la relación deuda sobre activo de un 60% y un costo de la deuda del 10%. Ya, primera parte. Ya está resuelto, pero vamos a ir repasando cómo se ha hecho. El estado de resultados. Las ventas en el escenario base es 1.500.000. Para el escenario pesimista se debe reducir el 30%. Para el escenario optimista se incrementa el 30%. Los costos variables se determinan en base a las ventas aplicando el 40% para los 3 escenarios. Los costos fijos nos daba que era 350.000. Entonces, para sacar la utilidad antes de impuestos e intereses o EBIT, simplemente es disminuir los costos variables y fijos a las ventas. Ya tenían el EBIT. Parte 2. Valorar la utilidad por acción y el riesgo. Obviamente tomando en cuenta la estructura de capital que nos daba. Y entonces, resultado operativo es lo que hemos sacado acá. El EBIT. Se copia. Gastos por intereses. Como ya tenemos deuda desde el inicio, simplemente multiplicábamos los 300.000 por el 10% y nos daban los intereses. Nos salía 30.000 para los 3 escenarios. Restábamos, teníamos el resultado antes de impuestos. Sacábamos utilidades, 25% sobre el resultado antes de impuestos. Y sacaban el resultado neto, que era la resta entre el resultado antes de impuestos y los impuestos. Ya con el resultado neto, simplemente aplicaban esta fórmula, la división del resultado neto entre el número de acciones en circulación. Para el primer escenario, entonces, es 187.500 dividido entre el número de acciones que nos daba, 7.000. Para el escenario base, lo mismo, el resultado neto dividido entre 7.000. Y el escenario optimista, el resultado neto dividido entre 7.000. Ya tenían las utilidades por acción. Ahora había que sacar el riesgo. La rentabilidad esperada era simplemente multiplicar cada utilidad por acción de cada escenario, multiplicar por su probabilidad de ocurrencia y sumar. Tenían la rentabilidad esperada. Hacían su cuadrito para determinar la varianza. Tenían que sacar desviación, que es la diferencia entre la utilidad por acción menos la rentabilidad esperada para los 3 escenarios. Elevaban al cuadrado la desviación y multiplicaban por sus probabilidades. La suma de esas multiplicaciones les daba la varianza. Y sacaban la raíz cuadrada a la varianza. Les daba la desviación estándar. Para sacar el coeficiente de variación, la desviación estándar dividido entre la rentabilidad esperada. Y el riesgo es de un 37%. Entonces, antes de pasar a la interpretación, vamos a sacar aquí los porcentajes de la deuda y del capital propio, para que nadie se pierda.
Ya. Entonces, la deuda nos daba 300.000. ¿Cómo se sacaba el capital? El capital era multiplicar el número de acciones en circulación por el valor de las acciones. 700.000. El total, entonces, de financiamiento era 1.000.000. Para sacar los pesos de cada uno, simplemente era el monto dividido entre el total, multiplicado por 100, ¿no? Igual para el otro, 700.000 dividido entre 1.000.000. Multiplicado por 100. Esa era nuestra estructura de capital inicial. Entonces, el riesgo para esta estructura de capital nos salió de 37%. Interpretación: el riesgo de la estructura de capital, 30% deuda y 70% capital propio, es del 37%. En otras palabras, existe una probabilidad del 37% de no recibir una rentabilidad esperada de 55,71 para los accionistas. Podían también sacar la utilidad por acción con la otra fórmula. Vamos a hacer creo que este es el escenario base. Utilidad antes de intereses e impuestos, 550.000 menos 30.000. Aquí está, 550.000 menos 30.000 por 1 menos 25% dividido entre las 7.000 acciones y les daba las mismas utilidades por acción. Eso lo pueden comprobar para cada uno de los escenarios. Pasamos a la tercera parte, donde cambia la estructura de capital. Vamos a copiar esta partecita. Ya, la deuda era de 30%, monto 300.000, capital era 70%, monto 700.000. Total 1.000.000 y obviamente representa el 100%. Ahora nos decía la deuda va a ser 60%. Sí, esto va a cambiar a 60%. Por lo tanto, si incrementa la deuda, el capital debe reducir. Si nuestra deuda cambia a ser 60%, ¿cuánto tuviera que ser nuestro capital para cubrir el 100%? 40%. Así cambia nuestra estructura de capital. Entonces, teníamos 7.000 acciones. Esas 7.000 acciones, ¿cuántos representaban? Representaban el 70%, no el 100%, porque el capital en un inicio representa el 70%. Entonces, 7.000 acciones representa el 70%. X entonces va a ser el 40% que queremos encontrar. Aplicando la regla de 3, 7.000 por 40% dividido entre el 70%, nos daba 4.000 acciones. Entonces el número de acciones en circulación va a ser 4.000. El valor de las acciones no cambia, es 100. El valor del equity o del capital es la multiplicación entre el número de acciones en circulación por el valor de las acciones, es decir, 4.000 por 100, que nos da 400.000. Entonces, en este caso, nuestro capital disminuye a 400.000. 400.000 va a representar el 40%. Entonces, el 60%, ¿cuánto va a ser? ¿No? Una nueva regla de 3. 400.000 por 60% dividido entre 40%. Nos da 600.000. Entonces, nuestra nueva deuda es de 600.000. Sumando, nos sigue dando
1.000.000, que era nuestro financiamiento. Y el costo de la deuda se mantiene, ¿no? Aquí nos dice considerar un costo de deuda del 10%, se mantiene. Entonces, con estos nuevos datos se vuelve a hacer lo mismo. Se copia el EBIT, se sacan los nuevos intereses, como el valor de la deuda, el nuevo valor por el costo financiero. Nos da 60.000 en cada escenario. Sacamos los impuestos y el resultado neto a obtener son los siguientes, que se dividen por las nuevas acciones en circulación, que son 4.000. Entonces, para el escenario pesimista, la utilidad por acciones de 41,25. Para el escenario base es de 91,88. Y para el escenario optimista es de 142,50. Sacan la rentabilidad esperada, aplican su cuadrito de la varianza y la varianza les tendría que salir 1.281,45. Entonces acá 1.281,45. Sacando la raíz de la varianza obtenemos la desviación estándar. Dividiendo por la rentabilidad esperada tenemos el nuevo coeficiente de variación o el nuevo riesgo, que incrementa a 39%. Por lo tanto, el riesgo de la estructura de capital, 60% deuda y 40% capital propio, es del 39%. Obviamente, a mayor deuda, mayor riesgo, por eso incrementa el coeficiente de variación. Y en el caso de los accionistas, existe una probabilidad del 39% de no recibir una rentabilidad esperada de 91,88. Tienen su alternativa para determinar la utilidad por acción y, como siempre, la conclusión del ejercicio es que un mayor nivel de deuda incrementa las utilidades esperadas por acción, pero también incrementa el nivel de riesgo que debe soportar la empresa. ¿Alguien que tenga alguna duda en este ejercicio? Para determinar la nueva deuda, licenciada, por favor. Hemos dicho que originalmente nuestra deuda representaba el 30%. Nuestro capital representaba el 70%. Esto quiere decir que la deuda era 300.000 y el capital era 700.000. Estos son datos que hemos sacado del planteamiento. Aquí nos decía deuda 300.000. Y estos 700.000 simplemente multiplicación de los números de acciones por su valor. Esa era nuestra estructura de capital original. Para la tercera parte nos dice, esta estructura va a cambiar. Ahora considere la relación deuda sobre activo en un 60%. Entonces la deuda va a representar el 60%. Si nuestra deuda incrementa, significa que nuestro capital debe reducirse, ¿sí? Pero obviamente los pesos de ambos, tanto de la deuda como del capital, tienen que sumar el 100%. Entonces, si nuestra deuda incrementa al 60%, ¿cuánto falta para llegar al 100%? 40%. Entonces, nuestro capital va a ser 40%. Entonces, para aplicar... ¿Sí? Disculpe, mi pregunta es ¿por qué es 1.000.000 si creo que el total es 1.500.000? 1.500.000 son las ventas. Ay, delicia. Ya, entonces seguimos. Entonces, tenemos que sacar, no tenemos esto, no tenemos ese dato. Tenemos solo, sabemos que la deuda va a representar el 60%, sabemos que el valor de las acciones es 100%. Sí, entonces no tenemos el número de acciones en circulación, no tenemos el valor del equity y no tenemos el valor de la deuda. Esto también es dato, el costo financiero de la deuda. ¿Cómo sacamos el número de acciones en circulación? Aplicamos la regla de 3 que hemos aprendido ayer. 7.000, las 7.000 acciones que nos daba en un inicio, ¿cuánto representa? 70%. Aquí está.
Ese es el peso que hemos sacado para el capital. Entonces 7.000 va a representar 70%. Los nuevos 40%, ¿cuánto van a ser? Entonces es la regla de 3. X va a ser 40%. Aplicas la regla de 3. 7.000 por 40% dividido entre 70%. 4.000. Entonces ese es tu nuevo número de acciones en circulación. 4.000. Para sacar el valor del equity o del capital, multiplicas número de acciones en circulación por el valor de las acciones. 400.000 te da. Entonces, tu capital va a ser 400.000. Ahora tienes dos caminos para determinar el valor de la deuda. Esto era así, ¿no? Si tu deuda, si sabes que tu total financiamiento es 1.000.000 y tu capital es 400.000, entonces tu deuda va a ser la diferencia de esos dos, ¿no ve? 600.000. O aplicas regla de 3. 400.000 que vale el capital representa el 40%. ¿Cuánto entonces representa el 60%? Aplicas tu regla de 3 y te sale los 600.000. Eso es lo mismo que hemos hecho ayer, excepto que aquí en el número de acciones utilizábamos 100%, ¿no ve? Porque solo estábamos financiados con capital. Pero en este ejercicio teníamos deuda y capital. Por lo tanto, hemos sacado que el peso del capital era 70%. Esa era la única diferencia. ¿Ha quedado claro? Aún no me queda claro. Por favor, Liz, ¿se podría explicar de dónde saca que es un 30% la deuda, por favor? Está en tus datos, mira. Aquí te dice, valor deuda 300.000. Entonces tú te anotas. Mi deuda vale 300.000. Tu capital, ¿cómo lo vas a sacar? Es multiplicar el número de acciones en circulación por el valor de las acciones. Multiplicas entonces 7.000 por 100, 700.000. Ah, ese es mi capital. ¿Cuál es mi total financiamiento entonces? La deuda más el capital, que sale 1.000.000. Para sacar cuánto representa cada uno, simplemente es sacar los pesos o las proporciones. Agarras el monto de cada uno y lo divides entre el total. ¿Sí? Y lo multiplicas por 100 para volverlo porcentaje, igual para el otro. Agarras el monto dividido entre el total, lo multiplicas por 100 y te sale el porcentaje. Y la suma de ambos obviamente te tiene que dar el 100%. Así es como determinas 30-70. Y luego eso va a cambiar a 60-40. Muchas gracias, licenciado. Ya. ¿Alguien que tenga alguna duda más? Le hice una preguntita. ¿Sí? Si lo mandé con 2 minutos de retraso, ¿igual va a tomar en cuenta? Igual voy a tomar en cuenta. Gracias, Liz. Ya. Entonces, ¿ha quedado claro este ejercicio? Lice, en la tercera parte, eso de la regla de 3 que hace con 70 y 40, ¿será que si tomas otra vez me puedes explicar, por favor? Ya. Mira, el día de ayer, voy a basarme en un ejemplo del día de ayer, ¿ya? El día de ayer, en los ejercicios, no nos daba deuda al principio. Solo nos daba capital, ¿sí? Entonces, nuestro capital representaba el 100%. Por eso nosotros, acá en la regla de 3 para determinar el número de acciones, asumíamos que el total de número de acciones representaba el 100%, ¿sí? Y luego le poníamos el porcentaje al cual iba a cambiar. Pero ahora este ejercicio nos está dando una deuda al principio. Entonces, deuda que vale 300.000. 300.000. Entonces, la suma de tu deuda más tu capital te da un total de financiamiento. Sí, hemos sacado que los pesos para la deuda es 30%, para el capital 70%. La suma de ambos, obviamente, el 100%. Entonces, ahora en tu regla de 3, tú no puedes decir, mis 7.000 acciones representan mi 100%. No representan el 100%. Este es porcentaje que representa del total financiamiento.
¿Ya? Entonces, ¿cuánto representan estas 7.000 acciones del total financiamiento? 70%. Ahora, ¿cuánto disminuye nuestro capital? A 40%. Por lo tanto, 40% va a ser representado por X, porque queremos saber el nuevo número de acciones en circulación. Entonces, aplicando la regla de 3, 7.000 por 40% dividido entre 70%, te va a dar el nuevo número de acciones, 4.000. Esos 4.000 lo multiplicas por 100, que es el valor de las acciones por unidad, y te va a salir el equity o el capital. Sí, entonces ya sabes que tu equity va a ser 400.000 y que ese equity va a representar el 40%. Si tu financiamiento era de 1.000.000, lo que podrías hacer para sacar tu deuda es restar el 1.000.000 menos los 400.000 del capital y te da 600.000. Esa es tu nueva deuda. O vuelves a aplicar regla de 3. 400.000 del capital representa el 40%. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí nos está diciendo, considere una relación deuda sobre activo 60%. Aquí ya te está diciendo, tu deuda vale 60%. Entonces, sí o sí tienes que cubrir los 100%. Si tu deuda aumenta, tu capital va a reducir de 70 a ¿cuánto? A la diferencia de 100 menos 60%, entonces 40%. Por eso tomamos en cuenta 40% para el capital. Entonces, lo que has sacado aquí, 400.000, representa tu 40%. ¿Cuánto vale entonces el 60% que estás buscando? Haces la regla de 3, 400.000 por 60% dividido entre 40%. Y te da igual 600.000, te da lo mismo. Entonces tu nueva deuda es 600.000. ¿Has entendido? Sí, Lice, ahora sí, gracias. Ya, qué bueno. ¿Alguien más? Tengo una preguntita. ¿Sí? Para sacar el número de acciones, se toma, para la regla de 3, se toma los 7.000 del enunciado y el 70% del capital que ha sacado de los 700.000. Claro. Los datos originales estoy usando. Aquí está 70%. Entonces, eso es el. Ahora la estructura está cambiando. El capital va a bajar a 40%. Entonces, en 40%, ¿cuántas van a ser mi número de acciones en circulación? Esa es esta regla de 3. Y aplicas y te sale los 4.000. ¿Está claro? Sí, Lice, gracias. Ya. A ver, ¿quieren copiar la resolución? Aunque ustedes han resuelto, ¿no? Ya saben nomás. Me imagino que aquí se han debido confundir. Esto nomás lo arreglan y les va a salir el resto de los resultados. Ya, si nadie más tiene duda en este ejercicio, vamos a pasar. Vamos a ver, nos toca ver el otro método para determinar una estructura de capital óptima. Este método está basado en el modelo de Modigliani y Miller, ¿ya? Entonces, es un poco larguito, como ven, es un cuadro que se tiene que llenar, pero no es complicado. Antes de entrar al ejercicio, vamos a anotarnos las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar aquí la ecuación para sacar el valor de empresa que hemos aprendido el día de ayer en la teoría número 2 de Modigliani y Miller, que nos decía que el valor de la empresa es la división de la utilidad antes de impuestos e intereses, o EBIT, lo voy a poner entre paréntesis, por uno menos la tasa de impuestos dividido entre el WACC o CPPC.
Ya. Esa es una de las fórmulas que hemos visto ayer, repasando la teoría de Modigliani y Miller. Esta es una de las fórmulas que vamos a usar. Otra de las fórmulas que vamos a usar y que ustedes conocen es la fórmula del KPM para determinar el rendimiento exigido por los accionistas. El rendimiento exigido por los accionistas va a estar representado por KE. KE va a ser igual a la tasa libre de riesgo más beta más beta. No se olviden que cuando hemos avanzado el KPM, hemos dicho que esta beta que se utiliza es la beta apalancada, ya, es decir, la beta que toma en cuenta el riesgo de la deuda. Entonces vamos a poner BL, por ser beta apalancada, por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Esta es la fórmula KPM que hemos aprendido en temas anteriores. Esta es otra fórmula que vamos a usar. Ok. Vamos a usar también la fórmula del WACC, pero ustedes ya tienen memorizado esa fórmula, entonces no creo que sea necesario escribirla. Otra fórmula que vamos a usar es cómo determinar esta beta apalancada, ¿ya? Porque en el mercado existen dos betas, una beta apalancada y una beta desapalancada. La beta apalancada está representada por BL. La beta desapalancada va a estar representada por BU. ¿Qué indican estas betas? Indican o miden la sensibilidad de una acción con respecto al mercado. En el caso de la beta desapalancada, mide la sensibilidad de la acción con respecto al mercado, pero no toma en cuenta el riesgo financiero que genera la deuda. En cambio, la beta apalancada sí toma en cuenta el riesgo financiero que tiene la empresa a medida que incrementa su deuda. Por lo tanto, esta BL o beta apalancada se calcula en función a la beta desapalancada. Y la fórmula es la siguiente. Entonces, beta apalancada va a ser igual a la beta desapalancada. Beta desapalancada representada por BU por aquí vamos a poner corchete por 1 más 1 menos la tasa de impuestos por la deuda, la división de la deuda sobre el equity o el capital. Esta va a ser entonces la nueva fórmula que no conocían para sacar beta apalancada. A medida que incrementa la deuda en la empresa, obviamente la beta va a incrementar. ¿Por qué? Porque más deuda significa más riesgo. ¿Sí? Entonces, esta es otra fórmula que vamos a usar. Entonces, con estas fórmulas ya podemos hacer el ejercicio. Nos dice, se pide determinar una estructura de capital que maximice el valor de la empresa y el precio por acción, considerando la siguiente información de una empresa desapalancada. Aquí nos está dando la información de una empresa que no tiene deuda. Los flujos anuales
Esto va a ser, entre paréntesis, a perpetuidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el modelo de Modigliani y Miller asumen que las empresas generan los mismos flujos a perpetuidad. Entonces este flujo se va a repetir por un tiempo indefinido. Tenemos una beta desapalancada, 1,2, número de acciones en circulación, 10.000, tasa libre de riesgo, 5%, rendimiento del mercado, 15%, y tasa impositiva, 40%. Entonces, nos vamos a hacer un cuadrito. Este cuadrito lo tienen en el Classroom. Y aquí vamos a ir analizando diferentes estructuras de capital. Acá nos vamos a dar diferentes estructuras de capital. Vamos a hacer cálculos intermedios y por último, vamos a hacer cálculos intermedios con la finalidad de aplicar esta fórmula para sacar el valor de la empresa acá. También vamos a sacar el precio por acción y la utilidad por acción para ver qué estructura de capital nos conviene más. Para hacer este cuadrito hay algo importante. El costo de la deuda. Aquí tenemos costo de la deuda y está establecido. Este costo de deuda va a ir incrementando a medida que la deuda en la empresa se incremente. Es decir, nos vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Antes de explicar. Entonces, nuestra primera estructura de capital va a ser que nuestra deuda va a ser 0%. La empresa no va a tener deuda y su capital, por lo tanto, va a ser 100%, ¿sí? O en todo caso, pueden hacer 100% de financiamiento menos lo que representa la deuda. Eso nos va a dar el porcentaje del equity. Luego podemos incrementar nuestra deuda al 10%. Entonces, nuestro capital sería 90%. Incrementamos al 20%. Nuestro capital sería 80%. Y así sucesivamente, vamos a ir incrementando la deuda en 10%. Y por lo tanto, el capital o el equity va a ser el porcentaje restante para llegar al 100%. Entonces, a medida que la deuda crece, la empresa se vuelve más riesgosa. ¿Por qué? Porque incrementa su riesgo de quiebra. ¿Qué es el riesgo de quiebra? La posibilidad de que la empresa no pueda cumplir o no pueda cubrir sus obligaciones. Por lo tanto, los bancos o los acreedores van a exigir un mayor rendimiento. Al igual que los accionistas, los acreedores van a exigir un mayor rendimiento a medida que incremente la deuda. Por eso aquí nuestro costo de capital está incrementando. Para 10%, obviamente en 0%, como no existe deuda, no hay un costo de capital. Pero al 10% de deuda, el banco está dispuesto a prestarte a una tasa de interés del 7%. Para el 20% de deuda, el banco te exige un 8,5%. Para el 30% incrementa la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el banco está viendo que tu empresa es riesgosa. Tu empresa está apalancada y por lo tanto te va a exigir mayor interés. Estos datos de aquí, el KD, el costo de la deuda, son datos al azar, ¿sí? Son datos al igual que esto. Entonces, lo que deben entender de esta parte es que a medida que incrementa la deuda, no me voy a cansar de repetir esto, a medida que incrementa la deuda, el riesgo de la empresa incrementa. Y si aumenta el riesgo de la empresa, tanto accionistas como acreedores van a exigir mayor rendimiento. Muy bien, entonces dicho eso, ya tenemos nuestro costo de la deuda, tenemos nuestras diferentes estructuras de capital. Vamos a sacar este coeficiente deuda sobre equity o deuda sobre capital, porque lo necesitamos para esta fórmula. Entonces va a ser nuestra deuda dividido entre nuestro capital, o porcentaje de deuda dividido entre nuestro porcentaje de capital.
Así para cada uno. Vamos a sacar costo neto de la deuda. Ya saben cómo. Hay que aplicar el escudo fiscal al KD que tenemos acá. Entonces, costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva, en este caso 40%. Y así sacamos nuestro costo de la deuda neto. Aquí tengo que congelar esta celda. Listo. Vamos a sacar la beta apalancada, BL, aplicando esta fórmula. Entonces, nuestra beta desapalancada es 1,2, que la vamos a congelar. Eso no se va a mover. Por 1 más, paréntesis, 1 menos la tasa impositiva, por el coeficiente deuda sobre equity. Y aquí ya tenemos eso, coeficiente deuda sobre equity. Cerramos paréntesis. Y si se fijan, obviamente, en la primera columna, la deuda es 0, por lo tanto, esta empresa está desapalancada, no tiene deuda. Es lógico que nuestra beta L sea igual a la beta U. O sea, beta apalancada igual a la beta desapalancada. ¿Por qué? Porque esta empresa no tiene deuda. Pero cuando incrementa la deuda, aquí me he olvidado congelar. Cuando incrementa la deuda, nuestra beta apalancada obviamente tiene que incrementar. ¿Por qué? Porque la empresa se vuelve más riesgosa. Vamos a sacar ahora el CAE o el rendimiento mínimo exigido por los accionistas, aplicando la fórmula del KPM, es decir, esta fórmula. Entonces es tasa libre de riesgo más la beta apalancada por rendimiento de mercado menos tasa libre de riesgo. Y hay que congelar la tasa libre de riesgo, no se va a mover, la beta se va a mover, el rendimiento de mercado no se va a mover y la tasa libre de riesgo. Listo. Entonces, igual, a medida que incrementa la deuda, el rendimiento exigido por los accionistas debería incrementar. Y aquí está. ¿Sí? En una empresa desapalancada, un accionista te exige 17% de rendimiento. Pero en una empresa con 90% de deuda, el accionista te va a exigir 81% de rendimiento. ¿Por qué? Porque obviamente es más riesgoso invertir en una empresa tan apalancada. Ahora sí podemos sacar el costo promedio ponderado de capital o WACC. Sabemos que la fórmula es el peso de la deuda por el costo neto de capital. Bueno, en este caso no tenemos. Más el peso del equity o capital por el costo del equity o capital, que es CAE. Ya tenemos entonces el WACC. Podemos ahora determinar el valor de la empresa con esta fórmula, porque ya tenemos el WACC, tenemos este dato del EBIT, que son estos flujos, y tenemos la tasa de impuestos. Entonces, para sacar el valor de la empresa,
EBIT o utilidad antes de impuestos e intereses. ¿Qué es este dato? Los flujos a perpetuidad. 70.000 por 1 menos la tasa impositiva, 40%, dividido entre el WACC. Aquí ya tenemos nuestro WACC para cada estructura de capital. ¿Qué no se va a mover? No se va a mover el flujo, no se va a mover la tasa impositiva. Solo se va a mover el WACC. Entonces, jalamos y ya tenemos el valor de la empresa para cada estructura de capital. Por ejemplo, si analizamos el valor de la empresa, podemos ver que va incrementando 247.000, 255.000. Entonces, a medida que va incrementando la deuda, va incrementando también el valor de la empresa. 261, 264, 265, pero hay un punto de inflexión donde vuelve a bajar, 262. ¿No? De 265 a 262, 257, 249, 239, 227. ¿Cuál es entonces el valor máximo al que puede llegar esta empresa? 265.151,52. ¿Por qué? Ya se ha explicado en la clase de ayer que la deuda no debe ser considerado como algo negativo en la empresa. La deuda ayuda a crecer a las empresas, pero hasta cierto punto, ¿sí? Porque a medida que incrementa la deuda, también incrementa el riesgo. Entonces, ese riesgo va a hacer que en algún punto el valor de la empresa vuelva a bajar. Muy bien, entonces, este sería nuestro valor máximo que podemos alcanzar. Para hacer lo demás, tenemos que determinar el valor de mercado de la deuda y el valor de mercado del capital. ¿Qué es valor de mercado? Es el valor al cual se negocia un bien, ¿sí? En este caso, el valor de la empresa son estos montos. Y la empresa se puede negociar en el mercado utilizando estos montos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a multiplicar estos valores por el respectivo porcentaje de deuda y por el respectivo porcentaje de capital para sacar el valor de mercado de la deuda y valor de mercado del capital. Entonces, valor de mercado de la deuda sería el valor de la empresa por el porcentaje de deuda. En este caso, 0%, por eso no nos sale nada. El otro, valor de la empresa por 10% de deuda. Aquí ya tenemos el valor de mercado de la deuda. Y si jalamos, nos va a salir lo restante. Lo mismo va a ser para el valor de mercado del capital. Valor de la empresa por el porcentaje de capital en la empresa. Valor de empresa por el porcentaje de capital de la empresa. Jalamos y ya tendríamos el valor de mercado del capital. Con este valor de mercado, nosotros vamos a determinar el precio por acción. ¿Qué nos faltaría? Saber el número de acciones que existen en cada estructura de capital. Originalmente, en una empresa que no tiene deuda, existen 10.000 acciones en circulación. Es decir, para esta empresa, o para esta estructura en la cual no existe deuda y el capital es 100%, entonces nuestras acciones en circulación van a ser 10.000. Pero para las otras estructuras de capital, el equity va bajando. Y por lo tanto, es lógico que el número de acciones en circulación también baje. ¿Cómo lo determinamos? Estos 10.000 que existen en una empresa desapalancada lo vamos a multiplicar por el porcentaje del equity. ¿No? Entonces se puede ver que a medida, esto hay que congelar. Se puede ver que a medida
que va incrementando la deuda, va disminuyendo el valor de mercado de capital dividido entre el número de acciones. Aquí también podemos ver, si se fijan, que el precio de la acción, a medida que incrementa la deuda, también va incrementando el precio por acción. 24,71, 25,55, 26,15, 26,48, 26,52 y aquí ya hay un punto de inflexión donde el precio de la acción vuelve a bajar. 26.52 a 26.25, 25, 24, 23, 22. Entonces, el precio máximo que podemos alcanzar es de 26,52 y ocurre lo mismo que con el valor de la empresa, ¿no? La deuda ayuda a maximizar el valor de la empresa y el precio por acción, pero a medida que se incrementa el riesgo, también existe un punto de inflexión donde va a ser que el valor de la empresa y el precio por acción vuelvan a bajar. Solo nos falta determinar la utilidad por acción. Para eso necesitamos determinar la utilidad neta y dividir entre el número de acciones. Entonces, para determinar la utilidad neta, tenemos que restar los flujos que tenemos menos los intereses que vamos a pagar. ¿Cómo vamos a sacar los intereses? Va a ser el valor de mercado de la deuda por KD, ¿no? El costo de la deuda. En este caso, no existe deuda, por eso no sale nada. Entonces, para el siguiente, valor de mercado de la deuda por el 7%, que es KD, costo de la deuda. Y así para cada estructura de capital. Obviamente, a medida que se incrementa la deuda de la empresa va a pagar más y más intereses. Entonces, para sacar la utilidad neta, tenemos que agarrar la utilidad antes de impuestos e intereses o los flujos a perpetuidad menos los intereses por 1 menos la tasa impositiva. Esto va a sacar la utilidad neta después de impuestos. Por eso aplicamos 1 menos la tasa impositiva. Aquí vamos a congelar los flujos. El interés va a ir cambiando y la tasa impositiva hay que congelar. Ya tenemos la utilidad neta para cada estructura de capital. Y por último, la utilidad por acción, que sería la utilidad neta dividido entre el número de acciones en circulación para cada estructura de capital. Entonces, en el primer caso, dividido entre 10,000. En el segundo caso, utilidad neta dividido entre 9,000. Tercer caso, utilidad neta dividido entre 8,000. Y así sucesivamente. En este caso, la utilidad por acción va a ir incrementando. 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 18. No ocurre lo mismo que ocurre con el valor de la empresa y el precio por acción. ¿Por qué? Porque a medida que el número de acciones en circulación disminuye, obviamente la utilidad por acción va a incrementar. ¿Por qué? Porque existe menos cantidad de acciones a las cuales hay que repartir dividendos. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra fórmula para la utilidad por acción es utilidad neta dividido entre el número de acciones en circulación. Entonces, si disminuye nuestro denominador, es obvio que el resultado va a ir incrementando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué nos tenemos que basar para determinar la estructura de capital óptima de la empresa? Pues en el valor de la empresa y en el precio por acción. Voy a cambiar los colorcitos.
Y hemos determinado que nuestro valor máximo de empresa es 265 y el precio por acción 26,52. Eso quiere decir que este renglón va a ser el óptimo para la empresa. Entonces, ¿cuál es la estructura de capital que debería tener la empresa? O por lo menos acercarse a esa estructura de capital. Debería ser 40% deuda y 60% capital propio. Ahora incluso podemos graficar para que se entienda mejor. Vamos a agarrar la deuda o el porcentaje de deuda. Primeramente con el KPM. Vamos a graficar entonces. Si ustedes se fijan, en la parte horizontal está el porcentaje de deuda y en la parte vertical está el KPM o el rendimiento exigido por los accionistas. A medida que incrementa la deuda en la empresa, es obvio que los accionistas van a exigir un rendimiento mayor. Es por eso que esta línea tiene una forma creciente hacia arriba. ¿Qué otra cosa podemos analizar? Podemos graficar deuda y el valor de la empresa. Ahí está. Entonces, aquí de igual manera, en la línea horizontal se encuentra el porcentaje de deuda y en la línea vertical el valor de la empresa. Podemos ver que a medida que va incrementando la deuda, el valor de la empresa va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero llega a un punto en que vuelve a caer. ¿Por qué? Porque una empresa muy apalancada va a ser muy riesgosa y su valor va a decaer. En este punto, en el 40%, aquí se encuentra el máximo valor que la empresa puede alcanzar, de 265.151,52. Y también podemos graficar la deuda con el WACC. Aquí podemos ver que a medida que incrementa la deuda, el WACC va disminuyendo y es uno de los objetivos de tener una estructura de capital adecuada, ¿no? Disminuir el costo de capital. Entonces, eso se está cumpliendo acá. A medida que incrementa la deuda, disminuye el costo de capital. Disminuye y baja, en el 40% de deuda alcanza su mínimo, que sería de 15,84. Es el mínimo costo que puede obtener la empresa. Pero como va aumentando su riesgo, igual existe un punto de inflexión y el costo de capital va incrementando. Entonces, la estructura de capital óptima se encuentra en este punto, donde se ubica el 40% de la deuda. ¿Qué nos decía Modigliani y Miller? Porque este método está basado en el modelo de Modigliani y Miller. La diferencia con su teoría es que ellos asumían que este KD, lo voy a poner en amarillo, este KD ellos asumían que se iba a mantener igual en todas las estructuras de capital. Sí, es decir, esto se podía mantener 7%. Para ellos se mantenía igual en todas las estructuras de capital. Entonces, ¿qué sucedía? Para ellos se maximizaba el valor cuando la empresa estaba financiada casi completamente con deuda. Por eso es una línea recta.
y el WACC se minimizaba igual cuando la empresa estaba financiada casi por completo con deuda, ¿no? Por eso aquí cambian los gráficos. Aquí es lineal creciente y aquí es lineal decreciente. Pero eso es un poco utópico, ¿no? Modigliani y Miller no han tomado en cuenta el riesgo que la empresa tiene al estar más apalancada y que ese riesgo va a incentivar a que los acreedores y los accionistas exijan mayor rendimiento. Por lo tanto, ¿qué se ha hecho? Se ha tomado su modelo o su teoría, la teoría de M&M, y se ha modificado esta parte, ¿no? El KD va a ir incrementando a medida que incremente el porcentaje de la deuda. Por lo tanto, se ha corregido esa parte y se ha acercado más a la realidad este modelo. Entonces, en conclusión, la empresa debería mantener una estructura de capital del 40% deuda y 60% capital propio, o al menos acercarse a esta estructura de capital óptima para maximizar su valor de empresa y para maximizar sus acciones. Eso sería el ejercicio. ¿Alguien que tenga alguna duda? Licenciada, ¿cómo sacó el KD neto y el beta? KD neto, no te olvides que simplemente es aplicar el escudo fiscal al costo de la deuda. Eso quiere decir el costo neto de la deuda va a ser igual costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Eso hemos aplicado acá. Costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Para la beta apalancada hemos aplicado esta fórmula. Beta desapalancada por paréntesis o corchete 1 más 1 menos la tasa impositiva por el coeficiente deuda sobre equity. ¿Alguna duda más? ¿Cómo determinó precio de acción? Me han hablado 2 personas. Uno primero, por favor. Desde el precio de acción, dicen, por favor, hasta el final. Precio por acción simplemente es dividir valor de mercado del capital dividido entre el número de acciones. Así para cada fila. ¿Cómo sacas el interés? El interés es el valor de mercado de la deuda por su costo de capital, es decir, KD. Así para cada fila. Valor de mercado de la deuda por su KD. La utilidad neta va a ser el flujo, la utilidad antes de impuestos e intereses o EBIT, o el flujo que genera la empresa por 1, es decir, por 1, antes de multiplicar, es el flujo menos los intereses que paga la empresa por 1 menos la tasa impositiva. Esta parte, 1 menos la tasa impositiva, ayuda a que saquemos una utilidad después de impuestos. Entonces, se los voy a escribir para que no se olviden. Bueno, en realidad no, ya hemos avanzado esa fórmula. Si ustedes se fijan en los anteriores ejercicios, ¿cuál era la fórmula de la utilidad por acción? Era la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses por 1 menos T dividido entre el número de acciones. Lo único que estamos haciendo aquí es que en esta línea estamos aplicando utilidad antes de impuestos e intereses menos intereses por 1 menos T. Eso hemos aplicado en esta línea. Y para la utilidad por acción,
y hemos dividido por el número de acciones, pero el número de acciones de esta fila, ¿sí? Porque existen diferente cantidad de acciones para cada estructura de capital. Por lo tanto, utilidad neta dividido entre su respectivo número de acciones. ¿Te ha quedado claro? Sí, licenciada, gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No está difícil, solo es aplicar fórmulas, ¿verdad? Es aplicar fórmulas para cada columna. ¿Alguna duda más? Lisa, ¿podría sacar de nuevo los dos primeros recuadros del costo neto y de la deuda y ¿Cuáles recuadros? los primeros dos recuadros que hicimos? ¿Pero cuáles dos? ¿Estos dos? No, de la deuda sobre del ingreso. ¿Esto? ¿Deuda sobre equity? Sí, dice, y el siguiente cuadro también de la... Deuda sobre equity es simplemente dividir porcentaje de deuda dividido entre porcentaje de equity. Es decir, para la primera fila, 0% dividido entre 100%. Para la segunda, 10% dividido entre el 90%. Tercera, 20% dividido entre 80%. Y así sucesivamente hasta el final. Para el KD neto es aplicar esta fórmula que les acabo de escribir, que ustedes ya conocen, ya han visto en el tema de costo de capital. Entonces es aplicar el escudo fiscal 1 menos la tasa impositiva al costo de la deuda. Eso lo es. Y así hasta el final. Estoy bien, dicen gracias. No me salía, mal estaba haciendo. Ya. ¿Alguna duda más? Ya, vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos hecho en cada columna. Esto son datos, KD son datos. Deuda, hemos establecido que la deuda de la empresa va a empezar en 0%, es decir, una empresa desapalancada, y va a ir incrementando 10% en cada fila. Entonces 10, 20, 30, 40, hasta 90%. Porcentaje del equity va a ser 100%, que representa el total financiamiento menos el porcentaje de la deuda. Sí, entonces 100% menos 10%, 100% menos 20% y así sucesivamente. El coeficiente deuda sobre equity es simplemente dividir porcentaje de deuda dividido entre porcentaje de equity. KD neto o costo de la deuda neto es aplicar esta fórmula del escudo fiscal que conocen. Entonces va a ser KD por 1 menos la tasa impositiva para cada fila. Beta L o beta apalancada es aplicar esta fórmula. Tenemos como impositiva por el coeficiente deuda sobre equity. Y ese coeficiente ya lo hemos calculado en esta columna. Así hasta el final. El rendimiento de los accionistas CAE es aplicar la fórmula del KPM, que es esta. Entonces, tasa libre de riesgo. Uy, me he ido otra. Tasa libre de riesgo más la beta apalancada que hemos sacado para cada fila por el rendimiento de mercado que está como dato menos la tasa libre de riesgo que está como dato. No se olviden que esto también, esta resta se conoce como la prima de mercado, ¿sí? Entonces, el resultado, pónganse, RM 15% menos tasa libre de riesgo 5% nos da un resultado del 10%. Entonces, la prima de mercado va a ser 10%. No se olviden que así también se les puede dar el dato.
Entonces, con esa fórmula determinan el rendimiento de los accionistas. Vamos a sacar ahora el WACC. El WACC ya conocen la fórmula, ¿verdad? Es deuda sobre deuda más equity, o el peso de la deuda por su costo neto. Aquí hemos determinado el costo neto. Ahora, si no utilizan el costo neto, ¿qué tienen que hacer? Sería el peso de la deuda por KD por 1 menos la tasa impositiva. Así también se puede sacar. Más el peso del equity por el costo de capital, que sería el CAE. Eso se ha sacado para cada fila. Se ha determinado el valor de la empresa entonces con esta fórmula. EBIT por 1 menos T sobre el WACC. Entonces, EBIT, que son los flujos anuales a perpetuidad que genera la empresa, por 1 menos la tasa impositiva dividido entre el WACC. Obviamente el WACC para cada fila va a ir cambiando. Para el valor de mercado de la deuda simplemente se ha multiplicado el valor de la empresa por el porcentaje de deuda. Y el valor de mercado del capital se ha multiplicado el valor de la empresa por el porcentaje del equity. El número de acciones. Este dato que nos da aquí, número de acciones en circulación de 10.000, es para una empresa desapalancada. Aquí nos dice, datos de una empresa desapalancada. Una empresa desapalancada no tiene deuda, es decir, tiene 0% de deuda. Por lo tanto, esas 10.000 acciones van a venir para la primera fila, 10.000. Y luego va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque se va reduciendo el equity. Y si se reduce el equity, el número de acciones en circulación también tiene que reducir. Por lo tanto, ¿cómo se saca? Son esos 10.000 acciones de dato que les da por el porcentaje del equity. 10.000 por 90%, 10.000 por 80%, 10.000 por 70% y así sucesivamente. El precio por acción va a ser el valor de mercado del capital dividido entre el número de acciones para cada fila. Valor de mercado del capital dividido entre el número de acciones. Y ahí van a sacar el precio por acción. Para sacar el interés es multiplicar el valor de mercado de la deuda, es decir, la cantidad de deuda que tiene la empresa por su respectivo KD o por su respectivo costo de deuda. Sí, entonces, valor de mercado de la deuda por su respectivo KD. Utilidad neta. La utilidad neta es el EBIT, en este caso que está representado por el flujo a perpetuidad, menos el interés que paga la empresa por 1 menos la tasa impositiva. ¿Qué hace esta partecita? 1 menos la tasa impositiva disminuye o resta los impuestos que va a pagar la empresa. Por lo tanto, esta utilidad neta sería después de impuestos. Así para cada fila. Y por último, la utilidad por acción, que es la utilidad neta que acaban de sacar dividido entre el número de acciones, pero el número de acciones respectivo para cada fila. Y eso sería, ¿cómo analizan la estructura de capital óptima? Pues tienen que buscar el máximo valor de la empresa y el máximo precio por acción. Eso sería, chicos. ¿Les ha quedado claro entonces este ejercicio? Sí, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Si hemos repetido 1000 veces. Hay que practicar, dice. Hasta volver a hacer, dices. Se entiende mejor cuando vuelves a hacer. Por eso Sí, van a practicar. sí, ¿Ya? Se van a cambiar aquí los datos. Aquí se van a poner, aunque sea 50.000, aquí 1,5, aquí 5.000 acciones, aquí 3, aquí 12. Se van a cambiar los datos y van a ir practicando, ¿ya? Para que memoricen las fórmulas. Bueno, Lisa, dicen, y si más bien nos puede dar, digamos, datos y luego que resolvemos las respuestas, es que muchas veces cambiamos datos y no sabemos si está bien o mal.
A ver, ahorita lo vamos a hacer. Voy a cambiar los flujos a 100.000. La beta desapalancada que sea 1,5. Las acciones en circulación que sean 5.000. Tasa libre de riesgo 4. Rendimiento de mercado 12. Tasa impositiva 30. A ver, como ya está con fórmula, se ha debido modificar. Ya. Entonces, van a hacer con estos datos y les tendría que salir, obviamente, el valor máximo de la empresa, 432.632, y el valor máximo del precio, 86,53. ¿Ya? Entonces, copien este ejercicio, copien este valor de empresa y este precio por acción, y hasta ahí tendrían que llegar. ¿No ve? Obviamente hacen todo, pero tendrían que elegir esta fila del 40% y 60%. Ojo, es copiar el ejercicio, el planteamiento, no es copiar todo el cuadro. Entonces copien eso para que hagan en sus casas. Lisa, ¿Sí? el número de acciones creo que no se cambió. Sería Aquí 5.000. Este nomás no se ha cambiado, los demás sí se han cambiado. A ver, mientras copian voy a ir revisando si algo no se ha cambiado. Y dicen al final para basarnos, ¿cómo obtener el resultado correcto? ¿Cómo? ¿Por qué he agarrado el 40%? Porque con esta estructura de capital te sale el mayor valor de la empresa. Ah, perdón, aquí 37.500. 100 por 37.432. Entonces, estos serían los máximos, ¿no? 446.713 para el valor de la empresa y 89,34 para el precio por acción. Esos serían los máximos. Entonces, la estructura de capital óptima se encuentra acá, 20% deuda y 80% capital. Tendrían que sacar estos resultados. ¿Ya han copiado el planteamiento? Sí, Lice. Ya, entonces van a hacer en sus casas y tienen que llegar a determinar que la estructura óptima de capital es 20% de deuda y 80% equity. Ya. Listo, chicos. Con esto hemos terminado este tema. No es complicado, simplemente tienen que repasar los ejercicios. Nos vamos a dar un descansito de 20 minutos hasta las 11:05. Ya 11:05 regresamos a la clase.
van a tener otros 5 puntos extra. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias, dice. Ya. Entonces, por favor, si no han estudiado para su examen, estudien, ¿ya? Les estoy dando estos puntitos para que se motiven a estudiar. Sí, listo. Entonces, Gracias, Lice. ya. Entonces, vamos a ver el último tema. Solo nos queda un tema. Este tema de dividendos y política de dividendos, la parte práctica ya lo hemos hecho en el tema de evaluación de acciones, ya que evaluar acciones está determinado por los dividendos que paga una empresa. Y la determinación de los dividendos lo hemos visto también en el anterior tema, en la estructura de capital. Al determinar la utilidad por acción, ahí ya hemos determinado los dividendos. Entonces, este tema va a ser cortito, va a ser teoría, y el día de mañana se va a profundizar más con la exposición de sus compañeros. Entonces, yo les voy a explicar de forma resumida los puntos más importantes de este tema. ¿Por qué es importante los dividendos y la política de dividendos? Porque los dividendos representan un gran desembolso de efectivo para las empresas. Por lo tanto, deben estar bien administrados y gestionados. De otra forma, se generarían complicaciones financieras para la empresa. ¿Qué es entonces un dividendo? Un dividendo es el pago que se realiza a los propietarios de una empresa, es decir, los accionistas, con base en las utilidades de la misma. Hemos visto en ejercicios, en la estructura de capital, que la utilidad que queda después de impuestos se reparte entre los accionistas, dependiendo del número de acciones que existen. Esa cantidad que se reparte a cada acción es lo que se conoce como dividendo. De manera más general, cualquier pago directo realizado por la corporación a los accionistas puede considerarse como dividendo o parte de una política de dividendos. Si el pago que se hace a los accionistas no es de las utilidades actuales o acumuladas de la empresa, se utiliza el término distribución en lugar de dividendo. Y existen diferentes tipos de dividendo. Puede ser en efectivo, en especie, en acciones o de liquidación. Dividendo en efectivo es el tipo más importante de dividendo. Son pagos en efectivo que se hacen directamente a los accionistas en el curso regular del negocio. Dividendo en especie es un dividendo pagado en un activo diferente al efectivo o acciones de la empresa. Es decir, una empresa te puede pagar dividendos con sus productos. Si tú eres accionista de una empresa que produce productos lácteos, entonces esa empresa te puede pagar tus dividendos con productos como leche, yogur, queso, etcétera, ¿no? Pero igual proporción al monto que te pagaría si fuera en efectivo. Dividendo en acciones. Se paga la proporción correspondiente con nuevas acciones para el accionista. Es decir, en vez de darte efectivo, en vez de darte dinero, te dan más acciones de la empresa. Y dividendo de liquidación se origina en la liquidación de la empresa. ¿Qué es liquidación? Cuando una empresa entra en bancarrota o ya no puede cubrir sus obligaciones, se la liquida. Y con los activos que tiene se pagan sus deudas. Primeramente, se pagan las deudas a largo plazo. Si existen accionistas preferentes, se pagan a esos accionistas preferentes y el restante que queda recién se distribuye entre las acciones comunes u ordinarias. ¿Cómo y cuándo se pagan los dividendos? La decisión de pagar dividendos descansa en las manos de la Junta Directiva de la Corporación, que es también conocida como la Junta General de Accionistas. Cuando se declara un dividendo, es decir, cuando la Junta General de Accionistas declara que se van a pagar dividendos, el mismo se convierte en una deuda de la empresa y no puede ser fácilmente rescindido. Es decir, no se puede evadir esa responsabilidad.
La Junta General de Accionistas entonces va a determinar el porcentaje de utilidades a retener y el porcentaje que se va a pagar como dividendos. Un tiempo después de que se ha declarado el pago de dividendos, se distribuye a los accionistas en fechas determinadas. Esta es la cronología del pago de dividendos. Se inicia con la fecha de declaración, que es cuando la Junta Directiva o la Junta General de Accionistas emite la resolución del pago de dividendos en cierta fecha. Esa fecha se conoce como la fecha de pago. Esta última que ven aquí es la fecha en la cual se van a pagar los dividendos y esa fecha ya debe estar especificada en la fecha de declaración. También debe ir especificado el monto de los dividendos que se van a pagar por acción a todos los accionistas registrados. Seguido de la fecha de declaración está la fecha de exdividendos. Esta fecha exdividendos es 2 días hábiles antes de la fecha de registro. Por ejemplo, la fecha de declaración que sea el 15 de enero. La fecha de registro va a ser el 30 de enero. Por lo tanto, la fecha exdividendos va a ser 2 días antes, 2 días hábiles antes del 30 de enero. Sería entonces el 28 de enero. Esta fecha es importante porque determina quiénes van a recibir los dividendos. ¿Cómo? Por ejemplo, si usted compra acciones antes de esta fecha, de la fecha exdividendos, es decir, si se compran acciones antes del 28 de enero, usted va a tener derecho a recibir el dividendo. Pero si compras las acciones en esta fecha o después de esta fecha, es decir, si compras las acciones el 28 de enero o después del 28 de enero, quien obtendrá el dividendo va a ser el propietario anterior, no el que acaba de comprar. Por eso es importante. Entonces, 2 días hábiles después de esta fecha exdividendos está la fecha de registro, que es la fecha en la cual la empresa prepara una lista de todos los individuos considerados accionistas y los registra en el libro de accionistas. Cada empresa, las empresas que cuentan con accionistas tienen un libro en el cual registran a todas las personas que poseen acciones acciones de la empresa. Entonces, esta lista va a definir también a qué personas se les va a pagar los dividendos. Y bueno, posterior a eso ya se encuentra la fecha de pago en la cual se pagan los dividendos a los accionistas. ¿Cuál es la importancia de la fecha exdividendos? Ya hemos dicho que va a determinar a quién se le va a pagar los dividendos, si al antiguo propietario o al nuevo propietario, dependiendo de cuándo se compren las acciones. Pero también tiene un papel importante en el precio de la acción. Por ejemplo, si se compran las acciones antes de la fecha exdividendos, hemos dicho esta fecha como ejemplo el 28 de enero. Entonces, si se compran acciones antes del 28 de enero, el precio de la acción va a subir, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la acción se está negociando con dividendos, porque la persona que va a comprar las acciones antes del 28 de enero va a tener derecho a recibir los dividendos. Por eso aumenta el precio de la acción. Pero, al contrario, si se compran las acciones en la fecha o después de la fecha exdividendos, el precio de la acción va a bajar. ¿Por qué? Porque la acción ya no incluye los dividendos. Es decir, si una persona compra las acciones el 28 de enero o después del 28 de enero, el precio de la acción que va a pagar va a ser menor. ¿Por qué? Porque esa acción ya no tiene dividendos. Esos dividendos se va a pagar al propietario anterior. Una vez conocido qué son los dividendos, los tipos de dividendos y la cronología del pago de dividendos, vamos a entrar a lo que es la política de dividendos. La política de dividendos es el patrón de tiempo del pago de dividendos.
es decir, el plan de acción que va a tomar la empresa en torno a la distribución de dividendos. Una política de dividendos va a determinar cuándo se van a pagar los dividendos, si se van a pagar ahora o se van a pagar después o se va a preferir invertir las utilidades en vez de pagar dividendos. También incluye cuántos dividendos al año se van a pagar, porque se puede pagar un solo dividendo al año o también se puede decidir pagar el dividendo en 2 o 3 partes. Eso quiere decir 2 o 3 veces al año en diferentes fechas. Entonces, la política de dividendos va a determinar de qué forma se van a pagar los dividendos y qué factores influyen en una política de dividendos. Uno de los factores son las medidas estatutarias, es decir, la posibilidad de que en los estatutos de la sociedad se determine el pago de un dividendo mínimo. Si en los estatutos de una empresa está determinado que cada año los accionistas van a recibir, digamos, 100 bolivianos, entonces sí o sí la empresa debe cumplir con esa medida estatutaria. No puede decidir no pagar dividendos. Sí o sí tiene que pagar de acuerdo al estatuto de su empresa. Otro factor son los impuestos. Es decir, determinaciones impositivas que gravan los dividendos o ganancias de capital. Por ejemplo, en Bolivia no existe algún impuesto que grave los dividendos que reciben los accionistas. Por eso en Bolivia los accionistas te van a exigir que pagues dividendos y mejor si pagas mayores dividendos que la gestión anterior. Pero en otros países pueden existir impuestos que graven los dividendos. Por lo tanto, los accionistas, para no pagar impuestos, van a aceptar o van a preferir que se les paguen dividendos bajos o que se no les pague dividendos. Otro factor es la disponibilidad de tesorería. Si la empresa cuenta con recursos suficientes para el pago de dividendos. Si la empresa tiene recursos para pagar dividendos, lo va a hacer. Si no tiene recursos para pagar dividendos, va a tener que llegar a un acuerdo con los accionistas o se les va a tener que explicar la situación por la cual está atravesando la empresa para no pagar los dividendos. Otro factor, los costos de flotación. Los costos de flotación, lo hemos mencionado en el tema del costo de capital, ¿no? Son costos de emisión que se generan cuando se emiten nuevas acciones o cuando se emiten bonos o incluso cuando se solicitan préstamos. Por lo tanto, el financiamiento para el pago de dividendos puede ser muy costosa para la empresa. Dependiendo de si la empresa, digamos, no tiene recursos para pagar sus dividendos, pero los accionistas les están exigiendo, van a tener que buscar financiamiento para cubrir ese pago de dividendos. Y dependiendo también de los costos de flotación del financiamiento, ¿no? Porque si, digamos, se busca un préstamo para pagar dividendos, pero esos costos de flotación son muy altos o los costos de emisión de bonos son muy altos, pues la empresa va a preferir no pagar dividendos porque capaz aumente su riesgo, ¿verdad? Al apalancarse. Entonces son situaciones que la empresa también debe analizar para pagar los dividendos. Otro factor, perspectivas de crecimiento de la empresa. Oportunidades de inversión que permitan el crecimiento de utilidades. Si la empresa o los administradores determinan que existen buenas perspectivas de crecimiento para la empresa a través de la inversión en proyectos, se va a preferir retener las utilidades o retener la mayor cantidad de utilidades para invertir en esos proyectos, ¿no? Entonces son otras cuestiones que los gerentes deben analizar, si le conviene apostar por invertir en proyectos que generen crecimiento en su empresa o si le conviene pagar dividendos. Otro factor, restricción de dividendos. Restricciones que impidan el pago de dividendos, como por ejemplo un contrato de bonos que impide el pago de dividendos, leyes que impiden el pago de dividendos si el monto supera las utilidades retenidas o cumplimiento en prioridad de deudas. Estas restricciones se refiere a que pueden existir contratos que restrinjan el pago de dividendos. Por ejemplo,
en un contrato de bonos o en el prospecto de emisión de bonos, se puede determinar que la empresa se va a restringir a pagar dividendos hasta 100 bolivianos o podría restringirse a no pagar dividendos durante 3 años. Esto para asegurar que cumpla con el pago de los intereses de los bonos, ¿no? Cosas así, contratos que tengan restricciones para el pago de dividendos. Por lo tanto, no va a ser cuestión de elección de los administradores, sino va a ser algo que está establecido en algún contrato. Otro factor, estabilidad de ingresos o de las utilidades. Si una empresa goza de estabilidad en la obtención de utilidades, puede repartir dividendos regulares, ¿no? Entonces, si una empresa tiene buenos ingresos a través del tiempo, obviamente va a tener la capacidad de pagar los dividendos. Pero si esos sus ingresos o sus utilidades son inestables o son variables, un año puede obtener pérdida, el otro puede obtener ganancia, otro año pérdida, el siguiente pérdida, entonces no es regular, obviamente va a estar complicado el pagar dividendos ciertos años. Y nos faltan 2 factores. Consideraciones del mercado. El precio de las acciones puede verse afectado por la distribución de dividendos, ¿no? Los administradores también deben analizar cómo está el mercado, sobre todo el mercado bursátil donde se negocian las acciones, porque puede que el pago de dividendos incremente el precio de las acciones o puede que el no pagar dividendos disminuya el precio de las acciones. Por lo tanto, debe analizar si quiere que baje el valor de la empresa o si quiere que suba el valor de la empresa, dependiendo de las condiciones del mercado y dependiendo de la situación de la empresa. Y por último, conservación de accionistas. Satisfacer los deseos de los accionistas para que no vendan sus acciones. Si una empresa quiere conservar a sus accionistas, obviamente va a pagar dividendos de la forma más regular posible y va a tratar que esos dividendos vayan creciendo a través del tiempo, porque eso quieren los accionistas, ¿no? Obtener rentabilidad, una rentabilidad mayor a través del tiempo. Por lo tanto, si la empresa quiere conservar a sus accionistas, pues tendrá una política de dividendos que satisfagan sus deseos. Por el contrario, si no quiere conservar a sus accionistas, si quiere perder accionistas, pues decidirá no pagar dividendos o pagar dividendos bajos. Entonces, para establecer una política de dividendos, existen diferentes enfoques. Primeramente hay que saber que los accionistas esperan el pago de dividendos, y más aún que el mismo sea incremental gestión tras gestión. Sin embargo, la empresa también debe velar por sus intereses. No se olviden que el primer día de clases hemos hablado de los costos de agencia, ¿verdad? O de las relaciones de agencia, que es la relación entre los administradores y los accionistas. Los administradores deben velar por los intereses de los accionistas, pero hemos visto que no siempre deben satisfacer todos sus deseos. También tienen que velar por los intereses de la misma empresa y por los intereses de sus otros usuarios. Por lo tanto, existen diversos enfoques para determinar el nivel de dividendos a pagar y el momento en que se lo hará. Uno de los enfoques es el enfoque de dividendos residuales. Es una política en virtud de la cual una empresa paga dividendos solo después de satisfacer sus necesidades de inversión, a la vez que mantiene una razón deseada de deudas a capital, estructura de capital. Este enfoque implica que la empresa pagará dividendos inestables. A ver, ¿por qué inestables? ¿Por qué? Porque la empresa se va a enfocar primeramente en satisfacer sus necesidades, es decir, se va a enfocar en retener las utilidades para invertir en sus proyectos, para invertir en sus operaciones o para satisfacer necesidades que tengan. Y lo sobrante va a repartir entre sus accionistas, ¿no? Por lo tanto, no van a ser dividendos regulares que se van a pagar. Estos pueden ser inestables.
dependiendo de los proyectos de la empresa, dependiendo de sus necesidades. Enfoque de la estabilidad de dividendos. La empresa paga dividendos de forma continua en función a una fracción fija de las utilidades, ya sean en pagos trimestrales o un pago anual. Este enfoque generalmente favorece a la empresa y a sus accionistas, por lo que es la más utilizada. Entonces, este enfoque se refiere a que ya se tiene determinada una proporción de las utilidades que va a ser distribuida entre los accionistas. No supongamos que esa proporción va a ser el 50% de las utilidades o el 60% de las utilidades, eso ya determinará la Junta General de Accionistas. Como ya se tiene una fracción fija, se van a poder realizar pagos anuales de dividendos. O si no, esos pagos, esos dividendos se va a poder dividir en 2 o 3 pagos. Y como este enfoque vela por satisfacer a los accionistas, pero también deja una porción a retener para satisfacer las necesidades de la empresa. Por eso se dice que es la que favorece a la empresa y a sus accionistas y es la más utilizada. Otro enfoque es la política de dividendos intermedia. La política, esta política establece metas a largo plazo, como mantener una relación fija de deuda capital y se podría modificar a corto plazo para evitar una reducción de dividendos o vender capital accionario. Asimismo, los accionistas tienen derecho a una proporción justa de las utilidades, la cual es fijada como una meta a largo plazo, bajo la posibilidad de existir modificaciones a corto plazo. Como resultado, el crecimiento de utilidades debe ir acompañada con un incremento de dividendos, pero con cierto atraso. Esta política se enfoca en establecer metas a largo plazo, ¿no? Es decir, la empresa puede decir, dentro de 6 años, 7 años o 10 años, que es a largo plazo, yo les prometo a los accionistas pagarles un dividendo de 500 bolivianos, ¿no? Se puede prometer algo a largo plazo, pero se tiene la opción de modificar eso a corto plazo. Es decir, tú ya tienes tu meta a largo plazo, pero a corto plazo tú decides que no vas a pagar nada de dividendos, o que vas a pagar solo 100 bolivianos de dividendos, o que vas a pagar solo 200 bolivianos de dividendos. Entonces, los accionistas, como saben que en un futuro a largo plazo van a recibir su rentabilidad, van a aceptar a corto plazo que hagas modificaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen la promesa de que a largo plazo sí van a recibir la rentabilidad prometida. Por eso se dice que el crecimiento de utilidades debe ir acompañada de un incremento de dividendos, pero con cierto atraso. Otro enfoque es la readquisición de acciones. Se efectúa un pago a los accionistas, pero en vez de ser dividendos, la empresa recompra las acciones, por lo que los accionistas sí reciben un pago, probablemente obteniendo una ganancia de capital si el precio de las acciones es mayor al precio de compra. No hay que explicar mucho, está bien claro, ¿no? La definición. Solo hay que recordar que una acción tiene 2 rendimientos, ¿no? El rendimiento por dividendos y el rendimiento por capital. El rendimiento por dividendos es la ganancia de dividendos del accionista y el rendimiento por capital es la diferencia del precio de venta en cierta fecha menos el precio de compra. Entonces, en este caso, si la empresa está volviendo a comprar sus acciones, no va a pagar dividendos a los accionistas, pero sí va a pagar la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Es ahí que se encuentra la ganancia del accionista, ¿no? En vez de tener un dividendo, el accionista va a tener una ganancia de capital si el precio de las acciones es mayor que el precio de compra. Y por último, el pago de dividendos en especie o acciones. Bueno, esto ya lo hemos mencionado en los tipos de acciones, pero la empresa también puede decidir pagar sus dividendos bajo la forma de productos o acciones. Y para terminar,
¿Qué es más importante? ¿El nivel de dividendos o la política de dividendos? ¿En qué se tiene que concentrar la empresa? Analicemos, a ver, los dividendos. Los dividendos son importantes porque el valor de una acción está determinado en última instancia por los dividendos que se pagarán. Por lo tanto, el valor de una acción refleja la creación de valor en la empresa. La política de dividendos. Hemos dicho que la política de dividendos determina el patrón de tiempo en que se pagarán los dividendos. Por tanto, la política de dividendos será irrelevante al incrementar el valor de la empresa, pero sí es importante para los accionistas. Entonces, basándonos en el objetivo principal de las finanzas, que lo hemos repetido desde el día 1. El objetivo principal de las finanzas es crear valor en la empresa. Esa creación de valor se ve reflejado en el incremento del precio de las acciones. Por lo tanto, ¿qué va a ser más importante? ¿Qué influye en el precio de las acciones? No influye la política de dividendos, influyen los dividendos, ¿no? Porque con los dividendos o el flujo de dividendos se determina el valor de una acción. Entonces, en esto, en el nivel de dividendos que se paga, en eso se debe enfocar un administrador financiero o un gerente financiero si quiere crear valor para la empresa. Pero, aquí vamos a poner pero, no puede dejar de lado la política de dividendos, porque aunque sea irrelevante para la creación de valor, porque para crear valor no importa cuándo pagas los dividendos. Eso no es lo importante. Lo importante es cuánto pagas de dividendos. Entonces, se debe enfocar en el pago de dividendos, en el nivel de pago de dividendos, pero no puede dejar de lado la política de dividendos porque esto sí es importante para los accionistas. A los accionistas no solo les importa cuánto van a recibir de dividendos, sino les importa cuándo van a recibir. Para ellos mejor si reciben ahora que mañana, o mejor si reciben ahora que el próximo año, ¿no? Sobre todo por el valor del dinero en el tiempo, porque $1 no va a valer lo mismo en un futuro que lo que vale hoy. Muy bien, eso sería de manera resumida este tema. El día de mañana sus compañeros que exponen nos van a explicar con mayor detalle y con mayor profundidad. Entonces, antes de dejar de compartir pantalla, ¿ha quedado todo claro o tienen alguna duda? Todo claro, Lisa. Ya, entonces, pues les cuento que con esta explicación y con las exposiciones de mañana ya habríamos acabado todo el contenido. Entonces ya tienen todo el material para ir estudiando para su examen. Mañana, por favor, las personas que exponen no se olviden enviar sus presentaciones y entrar temprano al link. Eso sería, chicos, por hoy y mañana nos veríamos directo en la clase. Tengan un buen resto de jornada. Por favor, practiquen los ejercicios que hemos hecho y hasta mañana.